Ya, pastor. Listo. Pues muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Una disculpa por la tardanza, pero ya estamos listos. Vamos a hacer una oración y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que ya están en esta clase del día de hoy. Nos da mucho gusto saludarles y lamentamos que hayamos tenido estas fallas, pero vamos a pedirle a Dios que Dios opere un milagro en todas las personas, porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es sanando a los enfermos. Siempre que hay un tema que va a haber un milagro, quiere el enemigo robarnos la atención, pero el día de hoy yo sé que Dios hará algo maravilloso en la vida de cada persona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que están hoy conectados en esta hermosa día, Señor, en esta clase. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que bendigas lo que vamos a compartir y que las personas, Señor, que escuchen el día de hoy reciban un milagro, una sanidad, una transformación y que podamos aplicar esta enseñanza en la vida de cada uno y podamos comprender cuán maravilloso es tu poder para manifestarse a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada no tuvimos la clase como tal porque hicimos una clase presencial para darle la bienvenida a algunas personas que por primera vez van a conectarse el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a ver el tema sanando a los enfermos. Este es un tema muy importante en la vida de un cristiano, porque la Biblia dice que nosotros, Dios nos puso para predicar la palabra de Dios, para ser personas de bendición, para hacer milagros y sanidades, para echar fuera demonios, para cambiar nuestra atmósfera y traer el reino de Dios a la tierra. Por eso oramos delante de Dios y decimos siempre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Y es lo que le estamos pidiendo al Señor el día de hoy, que venga el reino de Dios a nuestra tierra, que venga el reino de Dios a nuestra casa, que venga el reino de Dios a nuestro cuerpo. Y por eso el día de hoy vamos a ver este tema. La unción es para bendecir a las personas. Dios te ha ungido con esa unción especial, maravillosa, para hacer milagros y sanidades que no se pueden hacer de forma natural. Dios te ungió con el Espíritu Santo para que puedas hacer cosas sobrenaturales. El amor entre hermanos habla de quienes son discípulos del Señor, pero los milagros y prodigios hablan del Dios de los discípulos. Cuando tú amas a las personas, habla de quién eres tú. Pero cuando tú oras por las personas y reciben un milagro, hablas acerca de quién es Dios para ti. La Biblia, en toda la palabra de Dios, siempre nos va a enseñar pasajes donde Jesús hizo milagros y sanidades. Así es de que el día de hoy vamos a leer Hechos 10:38 y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es el tiempo donde Dios quiere manifestarse en tu vida para que tu vida se manifieste el poder de Dios, porque Dios quiere operar en tu vida, porque Dios está conociendo. Te ha conocido y te ha desarrollado algo sobrenatural. Vamos a ver el primer punto. Tenemos que reconocer al Espíritu Santo porque a través de la unción del Espíritu Santo es como operan los milagros. En Lucas capítulo 4, versículo 14 al 19, vamos a ver que Jesús tuvo la humildad de reconocer que era alguien más a quien hacía los milagros, que era Jesús, el Espíritu Santo, el que ungió con poder y milagros a Jesús mismo. El Espíritu Santo estaba sobre él, porque dice mismo Jesús dijo, hoy el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para sanar, para libertar, para llevar a la gente a libertad. Entonces el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús para hacer milagros y ese mismo Espíritu Santo está sobre tu vida. Él es el que va a hacer los milagros. Lo mismo va a suceder contigo y conmigo. Cuando los enfermos nos buscan para que oremos por ellos, lo hacen porque Dios está con nosotros. Fíjate bien.
No basta recibir la unción, debemos de estar claros que es para hacer bienes y sanar. Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar y escuchar la voz de Dios. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Para que nosotros recibamos los milagros, tenemos que apartarnos un poquito para buscar al Señor y decirle, Señor, úngeme con tu poder para hacer milagros y sanidades. Teniendo la unción, Jesús no la reservó solo para él, sino que se la dio a otros 12 y luego a los 72 para que hicieran lo mismo. Es lo mismo, el día de hoy Dios te puede usar a ti para hacer milagros y sanidades, para operar en los dones sobrenaturales de parte de Dios. Tú y yo tenemos que tener la fe necesaria para caminar en eso sobrenatural. Es importante que recordemos que la unción y el orgullo no van juntos. Vamos a ver un poquito, te voy a platicar la historia de un personaje que se llamó Elías. Elías tenía una unción tremenda y detuvo la lluvia y descendió fuego del cielo, hizo milagros sobrenaturales. Sin embargo, cuando él ya iba a ser recogido por esos carros de fuego que eran los ángeles de Dios que venían a esta tierra, nosotros también tenemos que entender que la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros como vino sobre Elías, y Elías tuvo que ser arrebatado y tenía que dejar esa unción sobre su discípulo que se llamaba Eliseo. Pero Elías no se lo dio en la mano. Elías aventó el manto y cayó al suelo. Y esta es una enseñanza muy importante. Las cosas de Dios se reciben por gracia, pero también hay un esfuerzo del ser humano para tomar la unción de Dios. Se paga un precio. La salvación es gratuita, pero la unción se requiere santidad, se requiere consagración, se requiere buscar la presencia de Dios, se requiere conocer la palabra de Dios, se requiere tener un tiempo de ayuno, de oración, para que venga esa unción especial. Y entonces Eliseo tuvo que agacharse a recoger el manto. Y al hacerlo, una doble porción de unción vino sobre él. ¿Esto qué significa? Que Eliseo tuvo que tener la humildad de humillarse y recoger el manto que había dejado Elías. Por eso mismo nosotros, la unción de Dios se necesita tener humildad. No puedes decir, es que yo tengo mucha unción, no necesito nada. No, la unción viene del Espíritu Santo y tenemos que tener la humildad como lo tuvo Eliseo, de agacharse, recoger el manto, y en ese momento, al tomar el manto, él recibió la doble porción del Espíritu Santo. Jesús y la sanidad, el poder para sanar estaba sobre él. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versos 17 al 25. Y dice, leemos la historia del paralítico que lo bajaron por el techo de la casa y fue sano. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Fíjate que aquí encontramos esta historia cuando en este pasaje el paralítico lo bajan sobre el techo. Habla de la fe de sus amigos y la unción del Espíritu Santo que estaba sobre Jesús. Aquí operó doble fe, la fe de los amigos del paralítico y la fe sobrenatural que tenía Jesús. Muchas veces nosotros, cuando oramos por un enfermo, nosotros tenemos un nivel de fe, pero para que el enfermo sea sanado, necesitamos que él tenga fe también. Pero cuando opera un milagro sobrenatural, es cuando aún a pesar de la gente que no tiene fe, Dios opera algo para salvar a las personas que están perdidas. Entonces, los fariseos estaban escuchando la doctrina y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, pero no estaban sanando, sino estaba enseñando Jesús. Más adelante dio palabra y sanó al paralítico. La unción para sanar está sobre muchos, pero no opera sino hasta que des tú la palabra. Ya hay unción sobre tu vida y sobre mi vida, pero tenemos que soltar la palabra para sanar a los enfermos. Así es de que el día de hoy yo quiero animar a cada uno de ustedes, atrévanse a orar por los enfermos. La palabra de Dios dice que Él te ungió con el Espíritu Santo y ya tienes la unción. Ahora tienes que soltar la palabra
y declararla sobre los demás. Entonces, dice la Escritura, en otro pasaje de la Escritura, dice, aquí estamos leyendo en Lucas, y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando nosotros soltamos la palabra y decimos en el nombre de Jesús es sano, se suelta un poder sobrenatural sobre las personas y reciben un milagro. Pero esto es importante, la sanidad no es un evento aislado del perdón de pecados, sino que confirma que Él nos puede salvar. En una iglesia o en tu ministerio se debe de dar la palabra y debe de suceder milagros. Hay un milagro más grande que la sanidad del cuerpo físico, es la sanidad del alma. Si sucede un milagro de salvación que no lo vemos, pero sucede porque Dios salva la vida de esa persona, ¿cuánto más debemos de creer en el milagro de la sanidad aunque no lo estamos viendo? Diciéndolo de otra manera, cuando tú oras por una persona para que reciba a Jesucristo, esa persona lo recibe y hace una oración como de esta manera. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, entra en mi vida, perdona mis pecados, te entrego mi corazón, sé mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, y en ese momento sucede el milagro. Un milagro que tú no y yo vemos, pero sucedió. El nombre de esa persona se escribió en el libro de la vida, dice la Escritura, con letras de oro, bañadas con la sangre de Jesús. Sucedió ese milagro, tú y yo no lo vimos, no lo podemos constatar porque no hemos ido al cielo, pero esa persona fue salva. Porque la Biblia dice que todo aquel que en él creyere será salvo. Ahora imagínate, si tú sueltas una palabra sobre un enfermo, tú estás haciendo exactamente un acto de fe, creyendo que Jesús, así como lo pudo salvar, lo puede sanar. Tú y yo oramos por los enfermos y ellos pueden ser sanados por esa misma palabra. Así es de que no es un evento aislado, la salvación y la sanidad, sino van de la mano. Jesús nunca estorbó la fe de la gente. En Lucas capítulo 6, versículo 17, vamos a leerlo. En Lucas capítulo 6, verso 17 al 19, dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. No debemos de estorbar la fe de la gente. Ellos creían que si lo tocaban serían sanados. Las personas necesitan ver que aquel que va a orar por ellos es el primero que cree en el milagro que puede suceder. Cada vez que tú ores por una persona, el primero que debe de creer que va a suceder un milagro eres tú. Cuando tú ores por un enfermo, el primerito que debe de creer eres tú. Si tú no lo crees, entonces no va a suceder un milagro, porque eso es lo que pasa con muchas personas. La primera persona que debe de creer eres tú cuando tú ores por un enfermo. Vuelvo a repetirte, las personas necesitan ver que aquel que va a orar por ellos es el primero que cree que ese milagro pueda suceder. Si tú vas a orar por una persona, eres el primero que debe de creer para que suceda el milagro. Por eso todos los que oramos por enfermos, oramos por personas necesitadas, somos los primeros que tenemos que estar creyendo que Dios va a suceder, Él va a hacer el milagro sobrenatural. Por eso el día de hoy yo quiero animar a cada uno de ustedes que crean que el Espíritu de Dios está sobre ustedes y te ha ungido para sanar, y te ha ungido para liberar, y te ha ungido para transformar los corazones y las vidas. Por eso el día de hoy podemos caminar en ese camino sobrenatural, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos 7 al 14. Y dice así, relata que muchas personas venían de los alrededores a ser sanados. Los múltiples, las personas se acercaban a Jesús, eran atraídas a Jesús por los milagros y las sanidades. Muchos creían que podrían ser sanos,
pues Jesús les daba tiempo de orar por todos. Nuestra labor, lo único que tenemos que hacer todos los que servimos al Señor es ora por los enfermos. No es tu responsabilidad ni la mía que sean sanados, es la responsabilidad de Dios. Eso te va a quitar una carga en tu vida, porque mucha gente no se atreve a orar por los enfermos porque dice, ¿y si no sanan? ¿Y si no sanan, qué va a pasar? Voy a quedar en vergüenza. No, no tengas temor. Tú no quedas en vergüenza ni Jesucristo. Él sabe por qué no sana a los enfermos. Él sabe por qué y cuándo va a suceder el milagro. Tú tienes que soltar la palabra, tú tienes que declarar la palabra, tú tienes que predicar la palabra para que esas personas sean sanas. Así es de que el día de hoy, cada uno de ustedes que están en esta clase, atrévanse donde quiera que estén a orar por los enfermos. Y tú vas a decir, pero es que si no sanan, se van a reír de mí o van a ser incrédulos de que Dios no los sanó. No es nuestra responsabilidad. Jesús también oró por personas y no fueron sanadas y les reprochó su incredulidad. No era el que Jesús no sanara, sino que mucha gente es incrédula. Tú y yo cumplamos con orar por los enfermos y el Señor sanará de acuerdo a la fe, de acuerdo a la gente que cree en Él. Así es de que Jesucristo en Marcos capítulo 3, verso 13 al 15, vamos a meditar otro pasaje, dice que luego llamó a sus discípulos para delegarles el poder para sanar enfermos. Delegó ese mismo poder sobre otras 12 personas a quien llamó a sus discípulos, pues su deseo era hacer bien a muchos y solo no lo podía hacer. Esos 12 aprendieron a hacer lo mismo, incluso no tenían ni tiempo de comer tal como sucedía a Jesús. Cuando tú te dedicas a orar, tienes que tener una vida balanceada, que es lo que estaba enseñando Jesús. Tenemos que tener tiempo, a veces hay mucho trabajo, hay muchos enfermos, hay gente que se endemonia, hay gente que tiene espíritus malos y tú tienes que aprender a tener el tiempo para buscar la presencia de Dios, recargar tu fe, recargar tu corazón lleno de la presencia de Dios y también dedicar tiempo para ir a orar por la gente. La fe, si no tiene obras, no sirve de nada. Tú puedes estar muchas horas orando y mucho tiempo leyendo la palabra, pero si no te atreves a orar por un enfermo, te quedaste solo en la fe y no tuviste obras. Entonces la fe con obras es que tú tienes tiempo para orar, tiempo para tu familia, tiempo para todo, pero también tienes tiempo donde quiera que haya un enfermo, un necesitado, tú te atreves a orar por ellos. Y atreverte significa ir delante de ese enfermo y decirle, en el nombre de Jesús, yo declaro tu sanidad y yo declaro que tú puedes ser sanado, curado en este mismo instante por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Pon tus manos, ya vimos ese tema, la imposición de manos. Si tú no pudiste tomar esta clase la semana pasada, hoy la puedes tomar en YouTube. Más tarde publicaremos esta clase porque ahorita no pudimos transmitir en YouTube, pero más tarde lo haremos. Así es de que si tú puedes hoy tomar la clase de esta y más tarde tomar la clase de imposición de manos para que entiendas qué tan importante es que impongas las manos, porque la sanidad de los enfermos viene también, es un acto de fe. Al imponer tus manos, estás haciendo un acto de fe para que la gente al sentir tu mano sobre su cabeza va a sentir no solamente espiritualmente, sino físicamente un toque, el toque de Dios. Por eso la fe tiene que tener obras. Tú atrévete a orar por enfermos y pon tu mano sobre los enfermos con respeto. Ya lo vimos en ese tema de imposición de manos. Tienes que aprender a imponer las manos con respeto, especialmente cuando un hombre va a orar por una mujer. Se imponen las manos con respeto en lugares que puedan causar una molestia o que se pueda malinterpretar. Siempre se debe poner nuestras manos sobre los hombros, sobre la espalda, sobre la cabeza, para evitar un malentendido. Ahora, Jesús ordenó que sanáramos a los enfermos. En Marcos 16, 15 al 18, dice la palabra de Dios, dice que ir y predicar el evangelio a todas las
naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces Jesús te dio la orden de que pongas tus manos sobre los enfermos, pero se requiere que todo el que ora por un enfermo es el primero que debe de creer que Dios te va a usar y que Dios va a sanar a ese enfermo. Así es de que el día de hoy, ya que estamos aquí listos, encarrelados, tenemos que obedecer el mandato de orar por los enfermos. Fuimos llamados a sanar, fuimos llamados a liberar, fuimos llamados a predicar el evangelio y fuimos llamados a proclamar las buenas noticias. Y una buena noticia es de que toda persona puede ser sanada. Solamente te toca a ti y a mí obedecer. El primer delegado de autoridad, Dios ya te lo dio. Así es de que el enfermo debe de ver que tú crees en que lo que estás predicando y haciendo, tú lo crees. Esto es lo más importante. Siempre que tú prediques de lo que vayas a predicar, si tú predicas de que Dios sana, cree que Dios sana. Si tú predicas que Dios bendice, cree que Dios bendice. Si tú predicas que Dios liberta, cree que Dios liberta. Si tú estás creyendo, lo que tú estés creyendo y predicando debe de ir de la mano. Predicamos y creemos lo que predicamos. Voy a decirlo de otra manera. Creemos lo que predicamos y predicamos lo que creemos. A ver, quiero que lo escriban ahí en lo que están tomando notas. Predicamos lo que creemos y creemos lo que predicamos. No sé si alguno de ustedes voluntario quiere decirlo públicamente, abriendo su micrófono y su cámara y nos diga a todos esta frase. Espero que se la grabe. ¿Quién dice yo? Buenas tardes. Predicamos lo que... Perdón. Adelante. Adelante. Otra persona creo lo iba a decir, ¿no? Primero que yo. A ver. Puedes decirlo tú, Carlita. Ok. Es predicamos lo que creemos y creemos lo que predicamos. Ok. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Pastor, buenas tardes. Adelante. Predicamos lo que creemos y creemos lo que predicamos. Muy bien. Así debe ser. Entonces, eso es lo que, para que operen los milagros, tú y yo tenemos que hacer eso. Predicar lo que creemos y creemos lo que predicamos. Quiere decir que si no hacemos esto, no sucederá un milagro sobrenatural, porque todo lo que predicamos tiene que suceder, porque es lo que creemos. Cada vez que yo he orado por personas, yo creo que Dios los puede sanar. He orado por personas que han estado con cáncer, con leucemia, con muerte cerebral, personas paralíticas. La primera persona que me atreví a orar fue una abuelita que nunca había caminado porque me nació con los pies muerta, bueno, no podía mover sus piernas de la cintura para abajo y así creció. Y así estuvo pues toda su vida. Y cuando me atreví, yo cerré mis ojos o puse mis manos sobre la abuelita y le dije, Señor, tú puedes hacer el milagro, yo creo que tú lo puedes hacer. Y yo puse mis manos y luego la agarré de las manos y la puse a caminar. Y en ese instante, en levantarla de la silla de ruedas, llegó la fuerza de Dios y la hizo caminar. No lo hice yo, lo hizo Jesús. Entonces Dios puede hacerlo contigo. Tú solamente atrévete a orar por la gente, cree lo que predicas y predica lo que crees. Si tú dices, no, se me hace que Dios no va a sanar, pues no va a sanar. Pero tú tienes que atreverte a hacerlo sobrenaturalmente. Entonces, el enfermo debe de ver que tú crees lo que estás predicando. ¿Sí quedó claro?
¿Por qué? Porque así lo hicieron los discípulos, lo hicieron de esta manera. En Marcos capítulo 6, verso 30 al 31 dice, los discípulos predicaban arrepentimiento y sanaban enfermos. Luego se juntaban con Jesús en su grupo con él y le daban el reporte y le dijeron, Señor, ha habido milagros, la gente ha sido liberada y ha sucedido milagros, pero estaban tan ocupados que a veces, como les decía, no tenían a veces ni tiempo para comer, porque Jesús en 3 años y medio hizo los milagros sobrenaturales y recorrió todas las regiones de Jerusalén, Judea, Samaria y todas esas regiones, estuvo por ahí, todo lo que es Palestina. Ahora, ¿cómo suceden los milagros hoy? Hoy los milagros, en estos últimos tiempos veremos una generación de personas que busquen al Señor, que serán ciegos, mancos, cojos, que entran a las bodas del Cordero, cuya invitación será la sanidad. Será una generación agradecida y dispuesta a servir a Dios. Entre más personas sientan el amor de Dios, más van a ser agradecidos con Dios. Vamos a leer la historia en Lucas 14, 21 al 24. Habla acerca de los convidados a la cena. Dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los padres, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo al siervo, ve por los caminos y por las vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Hay personas que les invitamos y los volvemos a invitar y no quieren conocer de Jesús. Pero sabes, hay una generación que vivirá agradecido cuando tú ores por ellos. Tú atrévete a orar por la gente que tiene necesidad. Cuando hay una persona que te ignora y dice la Escritura que hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, tú síguele predicando. Pero aquella persona que abra su corazón y vea su necesidad, tú ve por él, fórzalos a entrar, ora por sus necesidades. Este viernes fue una mujer que me tocó ir a orar por ella y su hijo y su esposo en la semana a otro ranchito arriba que se llama no recuerdo el ranchito, pero fui a este ranchito que está arriba de la congregación, rumbo a Lourdes. Arriba de ahí hay otros pueblitos más arriba. Y fui a una colonia que está ahí. Y bueno, fui a orar especialmente por un joven que se llama, bueno, no digo el nombre mejor. Este joven necesita una oración de liberación. Fue perdido en las drogas y terminó un poco mal de su mente. Y aunque él estaba hable y hable porque quedó con un daño en que no deja de hablar todo el día en la noche, porque fumó mucha droga y bueno, se metió a cristal y bueno, quedó dañado. Él necesitaba oración. Entonces yo me senté con él, es un hombre como de 1,90 de altura, fornido, y estaba la mamá y el papá. Y a los 3 los llevé a recibir a Jesús en su corazón. Durante el tiempo que hicimos la oración, este joven dejó de hablar. Sucedió un milagro, porque él no deja de hablar, no deja de hablar, no deja de hablar, no deja de hablar. Pero en ese momento, cuando le dije, aunque sus papás me dijeron, pero es que no le entiende, no, sí me entiende, porque vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús y él va a repetir la oración, para recibir a Jesucristo en su corazón. Y el milagro sucedió. Él hizo la oración clara, precisa y recibió a Jesús. El viernes fue su mamá y fue tocada por Dios en la reunión de oración. Fue liberada, estuvimos ministrándole, Dios la tocó y se fue al suelo y luego me preguntaba, ¿por qué me pasó eso que me caí al suelo? Bueno, es que el Espíritu Santo le tocó, porque Dios quiere liberar a la gente. Eso es lo que sucede hoy. Tú ve por todas las personas que tengan necesidad, porque esos vivirán agradecidos a Dios. En estos últimos tiempos Dios levantará una generación
de gente que sea agradecida por Dios, porque Dios transformó su matrimonio, porque Dios transformó su familia, porque Dios cambió su vida. La sanidad primero se cree y luego se estudia. No digas, ¿cómo sucederá el milagro? Tú atrévete a orar por los enfermos. Si son ciegos, si son sordos, si son cojos, si son mudos, si son como sea, como se encuentren, tú pon tus manos sobre los enfermos, atrévete a hacerlo, porque primero la sanidad primero se cree y luego se estudiará, ya veremos cómo sucedió. Los milagros son para este tiempo. Vamos a ver diferentes formas en que fueron sanados en el tiempo de Jesús. La primera se encuentra en Marcos 16, dice imponer las manos. Segundo, por la autoridad de la palabra. La palabra de Dios dice que podemos orar por los enfermos y ellos serán sanos. ¿Cómo? A través de un milagro sobrenatural por la autoridad de la palabra. Número 3. Los que están tomando notas, vamos al punto número 3. De lejos, los 10 leprosos obedecieron. A veces la gente no, por ejemplo, ahorita hemos orado por muchas personas que están en los hospitales y no podemos entrar al hospital. ¿Por qué no podemos entrar? Pues porque no nos permiten, pero desde lejos podemos orar por esos enfermos desde lejos. Los 10 leprosos obedecieron y Jesús les dijo, preséntense ante el sacerdote y mientras vayan caminando va a suceder el milagro. ¿Y qué pasó? Sucedió un milagro sobrenatural. Mientras iban caminando los leprosos, ellos se dieron cuenta que estaban limpios de toda lepra. Pero ¿sabes una cosa? No todos los que son tocados cambian. No todos los que son sanados son salvos. No todos los que Dios les hace un milagro regresan a darle las gracias. De los 10 leprosos que fueron sanados, solo uno regresó a Jesús y le dijo, Jesús, gracias por sanarme. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los demás? ¿No sané a 10? Y el leproso dijo, pues no sé, ¿se les olvidó? No te agüites cuando haya personas que tú oraste mucho por sus enfermos, les llevaste la palabra, les llevabas despensa, les compartías la palabra, los recogías, les ayudaste, les llevaste medicinas, hiciste muchas cosas. Y algunos de ellos no van a seguir a Cristo. ¿Por qué razón? Como esos 10 leprosos, solo uno regresó. Jesús se agüitó y por eso ya no predicó, no. Él siguió orando por los enfermos, sanando endemoniados, liberándolos, transformando vidas, dando de comer, sabiendo que hay personas que solo uno regresó. Así es de que tú sigue predicando a Cristo. Que de los 10 quede uno es ganancia. El reino de los cielos avanzó. Número 4. Hay personas que tocaron a Jesús. Cuando está el poder y la unción del Espíritu Santo sobre ti, hay personas que detectan que traes unción o que traes un toque especial y la gente te quiere tocar. Cuando eso te suceda, no es para que te sientas orgulloso, sino para que reconozcas que la gente vio a Jesús en tu vida. Qué hermoso será que cada uno de ustedes, Almita, Diana, Carla, Saúl, Karen González, Gisela Ara, Roberto, mi esposa, Ángeles Álvarez, Neri, Marta Olvera, Lili, Elías Martínez y Rosita, cada uno de ustedes, el día que esto suceda, este milagro suceda en sus vidas y que la gente te diga, algo tienes tú. Es que irradias luz. Es que algo siento, tú traes un fuego. Cuando eso sucede en tu vida, no te sientas más que las demás personas. Solamente dile, Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque todo te lo debo a ti, porque fuiste tú el que operó el milagro. La gente tocó a Jesús y recibió el milagro, como la mujer que tenía el flujo de sangre y tocó el borde del manto de Jesús. Muchas personas también cayeron sobre él y fueron sanados.
Jesús también un día escupió e hizo lodo y le untó con saliva a ese ciego y fue sanado. En otra ocasión, la sombra de Pedro tocó la sombra a un enfermo y fue sanado. La ropa de Pablo se llevaban con sus ropas. Hay personas que dicen, bueno, creo que hay algo que sucede y a veces no podemos llevar nada a esas personas. Entonces, hay personas que tienen ese nivel de fe y traen la ropa del enfermo y toda la iglesia oramos por esa ropa y esa ropa con ese acto de fe se lo llevan al enfermo y se lo ponen y reciben un milagro. Eso se encuentra en Hechos 19:11. Los milagros pueden suceder de muchas maneras. No quiere decir que la ropa llevaba el milagro, sino es el acto de fe que llevaban esas personas. Y número 9, ungirlos con aceite. La semana pasada, bueno, hace 15 días vimos esta clase de ungir con aceite a los enfermos y ellos serán sanados. Es importante que estemos ungiendo a los enfermos con aceite para que ellos reciban un milagro. Cada vez que tú vayas a orar por un enfermo, dice la Escritura en Santiago capítulo 5, oremos ungiéndole con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, el Señor le perdonará. Así es de que el día de hoy, Dios quiere sanar a los enfermos. Y yo quiero que tú te atrevas. Esta clase es una clase práctica. Entonces, todos los que están tomando esta clase, tú no solamente puedes orar por los demás enfermos, sino también puedes orar por ti mismo. Tú, por ejemplo, cuando a mí me duele algo, pues yo me pongo mi mano sobre mi cabeza, sobre mis ojos y le digo, Señor, quítame este dolor en el nombre de Jesús. Ahorita no hay nadie más que me pueda poner las manos sobre mi cabeza, pero yo actúo en fe y yo declaro que tú me puedes sanar en este mismo instante. Y eso es lo que opera en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y sucede el milagro porque Dios lo puede hacer el día de hoy. Así es de que si a ti te duele algo, hoy vas a actuar en fe y vas a decirle, Señor, hoy pongo mis manos sobre mí mismo. O si tienes algún familiar que se siente enfermo, pon tus manos sobre el enfermo y dile, Señor, yo actúo en fe porque yo creo lo que predico y predico lo que creo en el nombre de Jesús. Pero toda la oración por los enfermos se requiere, la clave es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús vino a donde estaban sus discípulos y los encontró discutiendo con los fariseos por un endemoniado que no había sido libre. Esto está en Marcos 17 al 21, y los que están tomando notas pueden leerlo ahí. Y dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchas personas piensan que con oración y ayuno habla de ese género de demonios. No, está hablando del género de la incredulidad que tenían los discípulos. Fíjate bien lo que leímos. Mucha gente, yo por muchos años había entendido ese pasaje al revés, que los demonios salían si yo oraba y ayunaba. No, este género, el género de incredulidad que tenían los discípulos se sale con oración y ayuno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese muchacho no recibió el milagro cuando los discípulos oraron ellos mismos porque no le creyeron a Jesús. El problema no estaba en el enfermo, el problema estaba en los discípulos. Por eso Jesús lo reprendió a los discípulos, no reprendió al endemoniado. El Señor no les mandó a ayunar cuando los envió a sanar a los enfermos, sino les mandó a creerle. Ahora, debemos de ayunar. Fíjate bien, cuando Jesús habla sobre este género, se refiere a la falta de fe de los discípulos, al género de incredulidad.
Este género sale cuando nos acercamos a Dios en oración y ayuno, y en su presencia nuestra fe aumenta y se fortalece. Así es de que si tú quieres tener que ese género de incredulidad salga para que puedas operar en milagros, tienes que aprender a ayunar y a orar. En oración y búsqueda con el Espíritu Santo es cuando se reprende y aumenta tu fe y se va la incredulidad. Así es de que todos ustedes y nosotros, lo único que Dios te pide para orar por un enfermo es creer que Jesús le puede sanar. Perdón, es que como estoy transmitiendo por el teléfono, tenemos un problema aquí de repente por las llamadas que entran, pero aquí estamos. El problema sucede cuando nosotros estamos orando por los enfermos y nosotros mismos no creemos que sucede. Es por eso que necesitamos pedirle al Señor que este género de incredulidad en tu vida se vaya a través de la oración, a través de reprender a ese espíritu de incredulidad sobre tu vida. Por eso el día de hoy que estamos aquí reunidos en esta clase, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que fueron al encuentro. Si tú te diste cuenta, estuvimos orando por ti y reprendimos los demonios y reprendimos las enfermedades y le pedimos a Jesús que sanara tu vida, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y toda obra del enemigo se fuera de tu vida, y eso es lo que sucedió. Empezaste a creer más en Dios a través de ese milagro sobrenatural. Así es de que vamos a terminar esta clase. Yo sé que hoy empezamos tarde y vamos a terminar un poquito tarde, pero vamos a ver una parte más. La razón de las señales que Jesús hizo se encuentran en San Juan 20 del 30 al 31. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales son para que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ellas traen a las personas para escuchar la palabra de Dios y creer en Cristo. Así es de que atrévete a orar por los enfermos, atrévete a resucitar personas que han muerto emocionalmente, que ya no tienen deseos de vivir. Atrévete a decirles Jesucristo lo puede hacer de nuevo. A matrimonios que sentían que ya no podían más, Jesucristo lo puede hacer de nuevo. Así es de que las señales son para que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios. Imagínate lo emocionado que te vas a sentir el milagro sobrenatural cuando tú ores por una persona y te diga al final de la oración: me siento bien, se fue la temperatura, se me quitó el dolor, pasó algo sobrenatural. Eso es lo que va a suceder cuando tú te atrevas a orar por los enfermos. El llamado sin trabajo es puro espejismo. Fíjate bien, si tú nada más sientes el llamado, pero no accionas el llamado, solamente tienes un espejismo de servir a Dios. Debemos de trabajar duro y efectivamente si queremos ver el ministerio creciendo. Entonces yo les animo, el día de hoy atrévanse a tomar el milagro sobre sus vidas, hacer el milagro de orar por los enfermos, orar por las personas que están a su alrededor, orar por las personas que se acercan a ustedes para pedir un milagro. Pueden orar por las personas, aún por sus animalitos, pídanle a Dios, porque podemos orar por todas las personas. Yo he orado por enfermos, he orado por personas desahuciadas, he orado por personas moribundas, he orado por personas que estaban ya desahuciadas y hoy viven por la gracia de Dios. Hemos orado por todas las enfermedades, he orado por personas con SIDA. Recuerdo que fui a orar por una persona con SIDA en fase terminal, estaba toda su piel podrida en el hospital general, y ahí oramos por esa persona. Me tuve que poner traje aislado, guantes, mascarilla, porque él estaba totalmente desnudo,
con unas vendas en sus manos solamente y en sus pies, en un momento ya de agonía. Él recibió a Jesús en su corazón y todavía duró unas semanas para que él falleciera, pero él murió en paz con Jesús. Dios le permitió la salvación y el perdón de sus pecados, aunque no recibió el milagro físico, pero recibió el milagro de la salvación. Hemos orado por otras personas. Hoy recuerdo una mujer que oramos, que estaba embarazada, tenía SIDA, y estuvimos orando porque el bebé, el problema hace algunos años es que no se sabía si iban a nacer con SIDA. Pero damos gracias a Dios. Esa niña nació, hoy la conozco, he ido a algunos momentos con esa familia, y esa mujer ahora lleva una vida normal, aunque tiene SIDA. Pero Dios hizo un milagro sobrenatural. Ella no parece que tiene una enfermedad de SIDA. Ella lleva una vida normal, la saludamos, hemos estado en su casa, hemos saludado a su hija ya es grande, y toda su familia hoy ha recibido el milagro. Así de que tú no te detengas, ora por todas las personas. En este tiempo de COVID he orado demasiadas personas con COVID. He puesto mis manos sobre los enfermos, he declarado sanidad sobre ellos. Estamos creyendo que solo Dios puede protegernos. No es la vacuna, no es la gel, no es el cubrebocas, no es el guante que tengas, no es la protección en tu cara, es la protección de Dios. Tantas personas que se han sido contagiadas y llevaban al pie de la letra todo el cuidado exagerado y al final fueron contagiados, porque no depende de nosotros. Dios sabe en qué momento necesitamos que opere un milagro. Así es de que el día de hoy hemos terminado esta clase. Déjenme orar para pedirle a Dios. Yo creo que con ese acto de fe, cada uno de ustedes ponga su mano dirigida a su computadora o dirigida a su teléfono o dirigida a su tableta y crea que en este momento Dios puede hacer algo sobrenatural. Y crea que en este momento Dios le ungirá sus manos con una unción especial para orar por los enfermos y Dios le va a hacer. Crea que Dios lo puede hacer. Créalo, porque recuerde que predicamos lo que creemos y creemos lo que predicamos. La transferencia de unción es a través de la fe. Al que cree, todo le es posible. Y hoy creemos que cada uno de ustedes, teniendo este acto de fe, crean que sus manos ahora tendrán esa unción para orar por los enfermos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, hoy estamos actuando en fe, creyendo que tú nos has ungido con la misma unción que a Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Y creemos el mandamiento que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, Señor. Nuestras manos están puestas para bendecir, para sanar enfermos, para tocar la vida de las personas y también para ponerlas sobre nuestros cuerpos físicamente, Señor. Creemos que también nosotros podemos Señor, sanarnos por el poder de Jesucristo, porque no somos nosotros, es por la fe que te creemos a ti, Señor. Y cuando nosotros también nos ungimos con aceite, porque no hay otra persona que pueda hacerlo con nosotros y estemos solos, nosotros creemos que podemos orar por nosotros mismos y recibir el milagro por la fe que tenemos en Jesús. Pero también nuestras manos son para orar por los enfermos, por nuestros familiares, antes de creer en la medicina, antes de creer en el doctor, creemos en ti, que tú puedes usar la medicina, que tú puedes usar a los doctores, pero está basada en la fe que te tenemos en ti, Señor. Podemos tomarnos un té creyendo que en el nombre de Jesús, ese té nos puede servir para bien nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Así es de que esto que hemos enseñado el día de hoy no quiere decir que no creemos en la medicina, no quiere decir que no creemos en los doctores ni en la ciencia. Creemos, pero sabemos que la fe en el nombre de Jesús es la que opera el milagro, porque tantas personas reciben la misma medicina y no fueron sanados, y porque a otros les funcionó, es por la fe. Así de que el día de hoy
creamos en el nombre de Jesús. Y bueno, yo termino esta clase y vamos a dejar de grabar para que cada uno de ustedes nos digan